El sol caía con fuerza sobre las tierras áridas de la Sierra Madre Occidental, donde los últimos grupos apache resistían el avance del mundo moderno. En el pequeño poblado de Bavispe, Sonora, donde las tradiciones indígenas y mestizas se entrelazaban como las raíces de los antiguos mezquites, vivía Metzli, una joven de 19 años cuya mirada nunca había conocido la luz. «Metzli, ¿dónde andas, muchacha?», gritaba doña Soledad desde la puerta de su humilde casa de adobe. «Ya está lista la comida». «Aquí estoy, mamá», respondió Metzli, quien a pesar de su ceguera se movía con sorprendente seguridad por los caminos que había memorizado desde niña. La vida en Bavispe era dura para todos, pero especialmente para Metzli y su madre viuda. Desde que el padre de Metzli murió en un accidente en la mina, doña Soledad había luchado sola para mantener a su hija. La ceguera de Metzli, presente desde su nacimiento, había sido vista por muchos como una maldición, un castigo divino que pesaba sobre la familia. «Tu tío Felipe viene hoy», dijo doña Soledad mientras servía los frijoles y tortillas recién hechas. «Dice que tiene algo importante que hablar conmigo». El corazón de Metzli se aceleró. Su tío Felipe, hermano de su difunto padre, era un hombre ambicioso y dueño de varias tierras en el valle. Siempre había mirado a Metzli y su madre con una mezcla de lástima y desprecio. Esa tarde, Felipe llegó montado en su caballo lustroso, con botas relucientes y sombrero nuevo, símbolos de su prosperidad económica que contrastaba dolorosamente con la pobreza de doña Soledad. «Hermana», dijo Felipe después de los saludos, «he venido a hacerte una propuesta que resolverá tus problemas». Sentados en la pequeña sala, con Metzli, fingiendo ocuparse de tejer un petate en la esquina, Felipe explicó su plan. «Mi compadre Rosendo, el dueño de la tienda grande, está buscando una mujer para su hijo Jacinto. El muchacho es bueno, trabajador, y heredará el negocio de su padre. Te ofrezco pagar todas tus deudas si aceptas entregar a Metzli en matrimonio». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Metzli sintió que el aire se volvía espeso, difícil de respirar. «Pero Felipe, Metzli es ciega», protestó doña Soledad. «Precisamente por eso», respondió Felipe con tono práctico. «¿Quién más va a quererla así? Rosendo acepta porque su hijo es... bueno, no es muy agraciado y tiene mal carácter, pero será un buen proveedor. Metzli tendrá comida y techo seguro, y tú podrás vivir tus últimos años sin preocupaciones». Metzli, desde su rincón, apretaba los dientes para no llorar. Sabía que su madre estaba atrapada. Las deudas crecían cada mes, y la artritis en las manos de doña Soledad le impedía trabajar como antes, lavando ropa ajena. «Déjame pensarlo», dijo finalmente doña Soledad. Esa noche, mientras su madre dormía, Metzli salió silenciosamente de la casa. Con pasos seguros, siguió el camino hacia el arroyo, guiándose por el sonido del agua y el olor de los sauces. Era su lugar secreto, donde iba cuando necesitaba estar sola con sus pensamientos. «¿Quién anda ahí?», preguntó sobresaltada al escuchar un movimiento entre los arbustos. «No temas», respondió una voz masculina profunda pero suave. «Soy Quiche, del pueblo apache en Dendaje. Estaba descansando». Metzli se tensó. Los apache tenían fama de ser guerreros feroces, aunque en los últimos años habían establecido una paz frágil con los poblados cercanos. Algunos habían comenzado a comerciar con los pueblos mexicanos, intercambiando pieles y artesanías por herramientas y alimentos. «¿Qué hace una joven ciega sola en la noche?», preguntó Quiche en un español con acento pero perfectamente entendible. «¿Cómo sabes que soy ciega?», preguntó Metzli, sorprendida. «Tus ojos miran al cielo pero no siguen el movimiento de mis manos», respondió él. «Y además te he observado antes en el pueblo. Vengo a comerciar cada luna nueva». Contra toda precaución, Metzli se encontró contándole a este extraño sobre la propuesta de matrimonio,
las deudas de su madre y su miedo ante un futuro al lado de un hombre que la aceptaba solo por conveniencia y lástima. Entre mi pueblo, dijo Quiché, después de escucharla en silencio, la ceguera no es vista como una maldición, sino como un don. Se dice que quienes no pueden ver con los ojos, ven con el corazón, y esa visión es más clara y verdadera. Por primera vez en mucho tiempo Metzli sintió que alguien la veía realmente, no como una carga o un problema que resolver, sino como una persona completa. «Debo irme», dijo finalmente. «Mi madre se preocupará si despierta y no me encuentra». «Volveré mañana al anochecer», dijo Quiché. «Si quieres hablar más, estaré aquí». Durante las siguientes semanas, Metzli y Quiché se encontraron cada noche junto al arroyo. Él le contaba sobre las tradiciones apache, su vida como uno de los últimos guerreros de su pueblo, ahora más dedicado al comercio y la preservación de sus costumbres que a la guerra. Le habló de cómo los apache en Dendae, también conocidos como broncos o mogollones, habían resistido tanto a los españoles como a los mexicanos y estadounidenses, manteniendo su identidad a pesar de todo. Metzli, por su parte, le enseñaba canciones en español y le contaba historias del pueblo. Entre ellos creció una conexión que trascendía las diferencias culturales y las circunstancias que los rodeaban. Mientras tanto, la presión sobre doña Soledad aumentaba. Felipe regresó con documentos para formalizar el compromiso, y Rosendo envió regalos para la futura novia, telas finas y un par de aretes de oro que representaban para él una inversión en la que compraba no solo una esposa para su hijo, sino mano de obra gratuita para su tienda. Una tarde, con el corazón pesado, doña Soledad tomó la decisión. «Metzli, hija mía», dijo tomando las manos de su hija entre las suyas, «he decidido aceptar la propuesta de tu tío. Te casarás con Jacinto en un mes». Metzli sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Esa noche, con lágrimas silenciosas, le contó a Quiché la noticia. «Ven conmigo», dijo él simplemente. «Entre mi gente serás respetada. Conozco tus manos hábiles para el tejido y tu corazón valiente. Serías una buena compañera». «¿Me estás pidiendo que huya? ¿Que abandone a mi madre?», preguntó Metzli, aunque su corazón ya conocía la respuesta que deseaba dar. «Le ofrezco a tu madre un lugar también», respondió Quiché. «Mi gente es poca ahora, pero nuestro espíritu es fuerte. Valoramos a los ancianos y su sabiduría». Metzli pasó la noche en vela, desgarrada entre su deber como hija y el llamado de su corazón. Al amanecer, había tomado su decisión. «Madre», dijo mientras compartían el café matutino, «no puedo casarme con Jacinto». Le contó entonces sobre Quiché, los encuentros junto al arroyo y la propuesta de unirse a los apache. Para su sorpresa, doña Soledad no pareció escandalizada ni sorprendida. «Ya lo sabía, hija», dijo con voz cansada. «Una madre siempre sabe. Te he visto cambiar estas semanas, escuché tus pasos nocturnos y una vez te seguí para asegurarme que estuvieras bien. Vi a tu apache y vi cómo te miraba». «¿Y no estás enojada?», preguntó Metzli, confundida. «¿Cómo podría enojarme por ver a mi hija feliz por primera vez en años? Pero temo por ti. Los apache viven una vida dura, siempre en movimiento, siempre al margen». «Quiché dice que también puedes venir», dijo Metzli, tomando las manos de su madre. «No tendríamos que separarnos». Doña Soledad sonrió tristemente. «Mis huesos están demasiado viejos para empezar de nuevo, hija. Pero tú mereces más que ser entregada como mercancía a un hombre que no te amará». Esa noche, cuando Felipe llegó con Rosendo y su hijo Jacinto para formalizar los últimos detalles del compromiso, se encontraron con la casa vacía. Sobre la mesa, una nota escrita por un vecino a petición de doña Soledad explicaba la situación. En las montañas, cabalgando junto a Quiché hacia el campamento apache, Metzli sentía el viento en su rostro como nunca antes.
Su ceguera, que siempre había sido vista como una limitación, ahora parecía abrirle un mundo nuevo de sensaciones y posibilidades. ¿Tienes miedo?, preguntó Quiché mientras cruzaban un río poco profundo. Sí, respondió Metzli honestamente, pero es un miedo bueno, como cuando sabes que estás haciendo algo importante, aunque sea difícil. Quiché apretó su mano. Entre mi gente hay un dicho: el que tiene miedo pero sigue adelante, ese es el verdadero valiente. El sol comenzaba a ponerse cuando llegaron al campamento apache, un grupo de viviendas tradicionales llamadas wickiups, estructuras cónicas hechas de ramas y cubiertas con pieles y corteza. Metzli podía oler el humo de las fogatas y escuchar voces que hablaban en una lengua desconocida para ella. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Quiché, ayudándola a desmontar. «Aquí empieza nuestra historia». La adaptación de Metzli a la vida apache no fue fácil. Las primeras semanas en el campamento fueron un constante descubrimiento de nuevos sonidos, olores y sensaciones. Las mujeres del clan la recibieron con una mezcla de curiosidad y recelo, especialmente Nantai, la abuela de Quiché y matriarca del pequeño grupo familiar. Una mujer mexicana ciega, había murmurado Nantai en apache, sin saber que Quiché había estado enseñando algunas palabras básicas a Metzli. ¿Qué uso tendrá para nuestro pueblo? Pero Metzli estaba determinada a demostrar su valor. Con paciencia, aprendió a identificar las plantas medicinales por su olor y textura, guiada por Siki, una joven apache que se convirtió en su primera amiga. Sus hábiles manos, acostumbradas al tejido de petates, pronto se adaptaron a la elaboración de canastas apache tan apretadamente tejidas que podían contener agua. «Tus dedos hablan con las fibras», le dijo Siki un día, admirando una canasta particularmente hermosa que Metzli había terminado. «Es como si vieras con las manos». La relación entre Metzli y Quiché florecía con cada día que pasaban juntos. Por las noches, sentados junto al fuego, él le contaba historias de Usen, el dios creador apache, y de los Gaan, los espíritus de la montaña que danzaban para traer la lluvia y sanar a los enfermos. Un mes después de su llegada, Quiché le propuso formalmente matrimonio según las tradiciones apache. «Entre mi pueblo», explicó, «cuando un hombre quiere casarse, debe demostrar que puede proveer para su familia. He cazado un venado y traído mantas y herramientas para ofrecerle a tu familia». Metzli sonrió. «Pero mi única familia eres tú ahora». «No», respondió Quiché con gentileza. «Tu madre es tu familia, y aunque no esté aquí, la honraremos. Y ahora Nantai, Siki y todos en este campamento son también tu familia». La ceremonia fue sencilla pero significativa. Vestida con un traje tradicional elaborado por las mujeres del clan, adornado con cuentas y conchas que tintineaban suavemente con cada movimiento, Metzli esperó bajo un cielo estrellado que no podía ver, pero podía sentir. Quiché llegó con un grupo de hombres, trayendo regalos: carne seca, pieles curtidas, herramientas de piedra y metal, y algo especial: un pequeño saquito de polvo de oro, obtenido de los ríos de la montaña, un tesoro modesto pero valioso que simbolizaba su compromiso. Nantai, quien había comenzado a ablandar su corazón hacia Metzli después de ver su determinación, dirigió la ceremonia. Tomó las manos de la pareja y las unió, envolviéndolas con una tira de cuero crudo. «Como este cuero se endurece y se hace más fuerte con el tiempo», dijo en apache, con Quiché traduciendo para Metzli, «así debe fortalecerse su unión. Que Usen bendiga este matrimonio y lo haga fructífero». La celebración duró toda la noche, con danzas, cantos y un festín. Metzli, aunque no podía ver los bailes, sentía el ritmo en la tierra bajo sus pies y se dejaba llevar por la música de tambores y flautas. Al amanecer, Quiché la llevó a una nueva wickiup que había construido para ellos, en las afueras del campamento, pero lo suficientemente cerca para estar protegidos.
Este es nuestro hogar ahora, dijo mientras guiaba sus manos para que sintiera las paredes de su nueva casa. Lo he hecho fuerte para resistir las tormentas y cálido para los inviernos. La vida matrimonial trajo nuevas alegrías y desafíos. Como guerrero y comerciante, Quiché a veces debía partir por días o semanas, dejando a Metzli al cuidado del campamento. Durante esas ausencias, ella perfeccionó sus habilidades, aprendiendo el idioma apache más fluidamente y ganándose el respeto de la comunidad. Una tarde, mientras Quiché estaba en un viaje de comercio, un grupo de soldados mexicanos llegó al campamento. Los apache, alertados por sus vigilantes, escondieron a los niños y se prepararon para lo peor. Los soldados, liderados por un capitán de rostro severo, desmontaron a cierta distancia. «¡Venimos en paz!», gritó el capitán en español. «Solo buscamos información sobre unos bandidos que han estado atacando haciendas en la región». Nantai, como matriarca, se adelantó para hablar con ellos, con Metzli a su lado como intérprete. Los soldados se sorprendieron al ver a una mujer mexicana ciega entre los apache. «¿Qué hace usted aquí, señorita?», preguntó el capitán, frunciendo el ceño. «Está siendo retenida contra su voluntad». «Estoy aquí por elección propia», respondió Metzli con dignidad. «Soy esposa de Quiché, guerrero ndendaje, y esta es mi familia ahora». El capitán pareció desconcertado, pero aceptó su respuesta. Mientras Nantai y Metzli negociaban con los soldados, asegurándoles que los apache no tenían nada que ver con los bandidos y ofreciéndoles información sobre movimientos sospechosos que habían observado, Metzli no pudo evitar notar algo familiar en uno de los soldados. «¿Jacinto?», preguntó, reconociendo su voz cuando el joven habló. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que él respondiera. «Sí, soy yo», dijo finalmente. «Me uní al ejército después de que te fueras». Más tarde, cuando los soldados acamparon a cierta distancia para pasar la noche antes de continuar su búsqueda, Jacinto se acercó solo al campamento apache, pidiendo hablar con Metzli. «Mi padre murió 2 semanas después de que desaparecieras», dijo sin preámbulos cuando estuvieron solos, aunque a una distancia respetable. «Un ataque al corazón», dicen los médicos. «Tu tío Felipe perdió sus tierras en una apuesta, y tu madre...» «¿Qué pasa con mi madre?», preguntó Metzli, sintiendo un nudo en la garganta. «Está bien, mejor de lo que esperábamos. Una mujer fuerte, doña Soledad. Vendió la casa y ahora vive con una prima en fronteras. No pasa necesidades». Metzli dejó escapar un suspiro de alivio. Había enviado mensajes a su madre a través de comerciantes amigos de Quiché, pero la comunicación era difícil y esporádica. «¿Eres feliz aquí?», preguntó Jacinto después de un momento, con una mezcla de incredulidad y curiosidad. «Viviendo como ellos». Metzli sonrió. «Más feliz de lo que jamás pensé posible. Aquí no soy la ciega, la pobre Metzli, objeto de lástima. Soy una tejedora, una esposa, una mujer respetada por lo que puede hacer, no juzgada por lo que no puede ver». Jacinto guardó silencio por un momento. «Nunca te habría hecho feliz», admitió finalmente. «Me casaba contigo porque mi padre lo ordenó, no porque te amara». «Lo sé», respondió Metzli sin rencor, «y yo no te amaba a ti. Ambos habríamos sido miserables». Antes de partir al amanecer siguiente, Jacinto le entregó a Metzli un pequeño paquete. «De tu madre», dijo. «Me pidió que te lo diera si alguna vez te encontraba». Cuando estuvo sola, Metzli desenvolvió el paquete con dedos temblorosos. Contenía un rosario que había pertenecido a su abuela, una carta dictada por doña Soledad a un escribano, y algo más, los aretes de oro que Rosendo había enviado como regalo de compromiso. «Mi querida hija», decía la carta que Siki le leyó en voz baja, «estos aretes fueron pagados con las deudas que teníamos. Son tuyos por derecho, un pequeño tesoro para tiempos difíciles. Te envío también el rosario de tu abuela, para que recuerdes tus raíces mientras construyes tu nuevo camino. Te amo y te bendigo,
orgullosa de tu valentía. Quiché regresó 3 días después, preocupado al enterarse de la visita de los soldados. Metzli le contó todo, incluido el encuentro con Jacinto y el regalo de su madre. Los apache no valoran el oro como los mexicanos, dijo Quiché mientras examinaba los aretes, pero respetamos lo que es importante para nuestros seres queridos. Guardaremos estos aretes como un recuerdo de tu madre y como protección para nuestro futuro. El futuro llegó más pronto de lo que esperaban. Unas semanas después, Metzli comenzó a sentir cambios en su cuerpo. Nantay, con su sabiduría de años, confirmó lo que Metzli ya sospechaba. Estaba esperando un hijo. La noticia trajo alegría al campamento. Entre los apache, los niños eran considerados la mayor bendición, la continuación de la vida del pueblo en tiempos difíciles donde su supervivencia estaba constantemente amenazada. Sin embargo, junto con la alegría vino la preocupación. Los tiempos eran cada vez más duros para los apache. El gobierno mexicano presionaba a los grupos indígenas para que se asentaran permanentemente en reservas designadas, abandonando su estilo de vida nómada. No podemos seguir moviéndonos como antes, explicó Quiché una noche mientras discutían el futuro con Nantay y los otros líderes del grupo. Metzli está embarazada y el invierno se acerca. Necesitamos un lugar más estable. La decisión fue difícil. Establecerían un asentamiento más permanente en un valle protegido en las montañas, donde habían pasado varios inviernos anteriores. Allí construirían estructuras más sólidas y plantarían algunos cultivos, adaptándose a una nueva forma de vida sin renunciar completamente a sus tradiciones. El embarazo de Metzli transcurrió sin complicaciones mayores. Su cuerpo, fuerte y acostumbrado al trabajo duro, se adaptó bien a los cambios. Las mujeres apache la rodearon de cuidados y consejos, preparándola para el parto con tés de hierbas y rituales tradicionales. Una noche de luna llena, mientras Quiché estaba de caza con otros hombres, comenzaron los dolores. Siki corrió a buscar a Nantay, quien tomó el control de la situación con la calma de quien ha traído decenas de vidas al mundo. Respira con la tierra, le indicaba a Metzli mientras las contracciones aumentaban en intensidad. Deja que tu cuerpo sepa qué hacer. El parto fue largo y difícil. Cuando Quiché regresó al amanecer, encontró el campamento en tensa espera. No se le permitió entrar a la tienda de parto, como dictaba la tradición, pero se mantuvo cerca, rezando a Usen por la vida de su esposa e hijo. Finalmente, cuando el sol estaba en lo alto, un llanto fuerte y claro rompió el silencio. Nantay salió de la tienda con un pequeño bulto envuelto en suaves pieles. Un niño, anunció con una sonrisa que suavizaba las arrugas de su rostro. Fuerte como su padre y valiente como su madre. Quiché tomó a su hijo en brazos, maravillado ante los pequeños dedos que se aferraban con sorprendente fuerza a los suyos. Luego entró a ver a Metzli, agotada pero radiante. «¿Cómo es?», preguntó ella, extendiendo los brazos para recibir a su hijo. «Perfecto», respondió Quiché, colocando al bebé contra su pecho. «Tiene tu boca y mi cabello negro y lacio. ¿Y sus ojos? ¿Puede ver?», preguntó Metzli, tocando suavemente el rostro del recién nacido. «Sí», dijo Quiché. «Sus ojos son claros y brillantes. Ve perfectamente». Lágrimas de alegría rodaron por las mejillas de Metzli mientras sostenía a su hijo por primera vez, sintiendo su calor y su respiración acelerada. «Lo llamaremos Tanito», decidió Quiché. «Significa rayo de sol en nuestra lengua, porque ha traído luz a nuestras vidas». «Tanito», repitió Metzli, saboreando el nombre. «Mi pequeño rayo de sol». En los días siguientes, mientras Metzli se recuperaba, comenzaron a llegar noticias preocupantes. Los conflictos entre apache y colonos se intensificaban en otras regiones, y el ejército mexicano estaba aumentando sus patrullas. «Debemos estar preparados para movernos si es necesario»,
advirtió uno de los exploradores que había regresado con noticias de los valles inferiores. Quiché pasaba horas discutiendo estrategias con los otros hombres, preocupado por el futuro de su pequeña familia y de todo su pueblo. Una noche regresó a su Wikiop con una expresión grave. «Han atacado un campamento apache a 2 días de aquí», dijo mientras se sentaba junto a Metzli, que amamantaba a Tanito. «No sabemos si fueron soldados o colonos, pero hubo muertos». Metzli abrazó instintivamente a su hijo más fuerte. «¿Qué vamos a hacer? Los ancianos están divididos. Algunos quieren movernos más profundamente en las montañas, otros hablan de rendirse y aceptar la vida en las reservas». Quiché tocó suavemente la cabeza de su hijo. «Pero yo solo pienso en él, en darle un futuro donde pueda crecer libre y orgulloso». «¿Y qué futuro es ese?», preguntó Metzli, sintiendo el peso de la decisión que se avecinaba. Quiché guardó silencio por un momento, organizando sus pensamientos. «Creo que debemos buscar un camino intermedio. No podemos seguir viviendo como siempre lo hemos hecho. Los tiempos han cambiado, pero tampoco podemos renunciar a quienes somos». Esa noche, mientras Tanito dormía entre ellos, Quiché y Metzli hablaron hasta el amanecer, sopesando opciones, imaginando futuros posibles, enfrentando miedos. No tenían respuestas claras, solo la certeza de que enfrentarían lo que viniera juntos, con la fuerza que habían encontrado en su unión. «Hay algo que no te he mostrado», dijo Quiché finalmente, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse por las rendijas de la Wikiup. Se levantó y buscó algo entre sus pertenencias, regresando con un pequeño saquito de cuero. «En mis viajes de comercio», explicó mientras tomaba la mano de Metzli y colocaba el saquito en su palma, «he intercambiado pieles por esto». Metzli abrió el saquito y sintió su contenido. Pequeñas pepitas y polvo, ásperos al tacto. «¿Oro?», preguntó sorprendida. «Sí», confirmó Quiché. «No mucho, pero suficiente. Los blancos y los mexicanos valoran este metal amarillo más que cualquier otra cosa. Con esto podríamos comprar tierras donde nadie nos moleste. Un lugar para nosotros y para Tanito». Metzli reflexionó sobre el peso del pequeño tesoro en su mano. Era poco comparado con las riquezas de las familias adineradas en los pueblos, pero representaba una posibilidad, un camino nuevo. «Junto con los aretes de tu madre», continuó Quiché, «podríamos empezar de nuevo, quizás cerca de la frontera, donde la ley es más flexible y nuestro hijo pueda crecer conociendo tanto tus tradiciones como las mías». Metzli cerró los dedos alrededor del saquito, sintiendo su peso y significado. «Donde sea que vayamos», dijo, «lo importante es que estemos juntos». Afuera, los sonidos del campamento despertando marcaban el inicio de un nuevo día. La vida continuaba su curso, con sus alegrías y peligros, sus certezas e incógnitas, pero en esa pequeña Wikiup, una familia nacida del amor entre 2 mundos diferentes encontraba su propia luz para iluminar el camino. El nuevo asentamiento apache en el Valle Oculto prosperó durante casi un año. Construyeron cabañas más sólidas, sembraron maíz y frijoles, y establecieron rutas de caza y recolección que les permitían mantener parte de su estilo de vida tradicional mientras se adaptaban a la creciente presión del mundo exterior. Tanito crecía fuerte y saludable, vigilado no solo por sus padres, sino por toda la comunidad, que veía en el niño mestizo un símbolo de esperanza y renovación. Con su piel cobriza más clara que la de los niños apache puros, ojos vivaces que no paraban de observar todo a su alrededor, y una risa contagiosa, el pequeño se ganaba el cariño de todos. Metzli había encontrado su lugar en la comunidad. Sus habilidades como tejedora se habían refinado hasta el punto de que sus canastas y tejidos eran solicitados incluso por comerciantes mexicanos que ocasionalmente se aventuraban hasta su asentamiento. Además,
Su capacidad para moverse entre los mundos apache y mexicano la convertía en una valiosa mediadora cuando surgían conflictos o necesidades de negociación. Una tarde, mientras Metzli enseñaba a otras mujeres nuevos patrones de tejido que había inventado, Quiché llegó al campamento con noticias alarmantes. «¡Soldados!», anunció, reuniendo rápidamente a los líderes. Una compañía entera acampada a un día de distancia. Vienen con cañones y muchos hombres. La preocupación se extendió por el campamento como fuego en Pasto Seco. No era inusual ver patrullas pequeñas en la región, pero una compañía entera con artillería sugería algo más que una simple misión de reconocimiento. «¿Crees que vienen por nosotros?», preguntó Nantai, quien a pesar de su edad avanzada, mantenía una mente aguda y un espíritu indomable. «No lo sé», respondió Quiché, «pero no podemos arriesgarnos a esperar y descubrirlo». Se tomó la decisión de enviar a los niños, ancianos y algunas mujeres a un refugio más profundo en las montañas, mientras un grupo de guerreros se quedaba para vigilar y, si era necesario, ganar tiempo para la huida del resto. Esa noche, mientras preparaban lo esencial para el viaje, Metzli sentía una inquietud que no lograba calmar. Tanito, ahora con casi 10 meses, jugaba en el suelo de su cabaña, ajeno al peligro que se cernía sobre ellos. «Debes ir con los demás al refugio», dijo Quiché mientras ayudaba a Metzli a empacar algunas provisiones y mantas. «Tanito y tú estarán seguros allí mientras resolvemos esta situación». Metzli negó con la cabeza. Su rostro mostraba una determinación que Quiché conocía bien. «No. Si vienen por nosotros, necesitarán a alguien que pueda hablar con ellos, alguien que entienda sus palabras y sus intenciones más allá de lo que dicen». «Es demasiado peligroso», insistió Quiché, tomando sus manos entre las suyas. «Si las cosas salen mal», interrumpió Metzli con voz firme, «necesitarán a alguien que pueda negociar. Tanito irá con Siki y los niños, pero yo me quedo». Quiché guardó silencio, reconociendo la verdad en las palabras de su esposa. Entre los apache, cada persona tenía derecho a tomar sus propias decisiones, y él respetaba demasiado a Metzli para imponerle su voluntad. «Está bien», cedió finalmente, «pero promete que si doy la señal de huida, correrás sin mirar atrás». Metzli asintió, aunque ambos sabían que era una promesa difícil de cumplir. Al amanecer, Siki partió con Tanito y los demás niños y ancianos hacia las cuevas escondidas en lo alto de la montaña. La despedida fue breve pero desgarradora. Metzli abrazó a su hijo, memorizando con sus manos cada curva de su rostro, el calor de su pequeño cuerpo, el ritmo de su respiración. «Volveré por ti, mi rayo de sol», susurró en su oído. «Te lo prometo». Tanito, como si entendiera la gravedad del momento, no lloró cuando Siki lo tomó en brazos. Solo extendió su manita hacia su madre en un gesto que partió el corazón de todos los presentes. Con los más vulnerables a salvo, los que quedaron en el campamento se prepararon para lo peor. Los guerreros, liderados por Quiché, tomaron posiciones estratégicas en los alrededores, mientras las mujeres que habían decidido quedarse preparaban provisiones y escondían los objetos de valor, incluido el pequeño tesoro de oro que Quiché y Metzli habían acumulado. No tuvieron que esperar mucho. Al mediodía, los vigías avistaron una columna de polvo que se acercaba por el camino del valle. Quiché regresó rápidamente al campamento para alertar a todos. «Vienen directamente hacia aquí», informó con gravedad. «Al menos 50 hombres, tal vez más». Los apaches se tensaron, preparados para la batalla o la huida según fuera necesario. Metzli, de pie junto a Nantai, frente a la cabaña principal, sentía el corazón latiendo con fuerza, pero mantenía la compostura. Para sorpresa de todos, cuando los soldados llegaron al claro frente al campamento, se detuvieron a una distancia respetuosa. Un oficial se adelantó,
acompañado por un intérprete que gritó en un apache rudimentario: «Venimos a hablar, no a pelear. Queremos hablar con sus líderes». Quiché y otros 2 guerreros se adelantaron cautelosamente, manteniendo sus armas visibles pero no amenazantes. Metzli dio un paso al frente, pero Nantai la detuvo con una mano firme en su brazo. «Espera», susurró la anciana. «Veamos qué quieren primero». La conversación entre el oficial y Quiché fue tensa. El intérprete traducía con dificultad, creando más confusión que claridad. Después de varios minutos frustrantes, Metzli no pudo contenerse más y avanzó hasta donde estaban reunidos. «Puedo ayudar», dijo en español al oficial, un hombre de mediana edad con bigote entrecano y ojos cansados. «Soy Metzli, esposa de Quiché. Hablo ambas lenguas». El oficial la observó con sorpresa, notando inmediatamente su ceguera y sus rasgos mexicanos. «¿Una mujer mexicana entre los apache?», preguntó desconcertado. «Mi hogar está aquí ahora», respondió Metzli con dignidad. «¿Qué buscan de nuestra gente?». El oficial, recuperándose de su sorpresa, explicó su misión. El gobierno había firmado un nuevo tratado con varios grupos apache, ofreciendo tierras designadas y suministros a cambio de paz. Venían a ofrecer los términos a este grupo, uno de los últimos que permanecían independientes. «El mundo está cambiando», dijo el oficial, un tal coronel Vargas. «Los Estados Unidos presionan desde el norte. Nuestro gobierno está decidido a controlar estas tierras. Los días de los apache libres están contados, señora. Les ofrecemos una oportunidad de sobrevivir». Metzli tradujo fielmente sus palabras a Quiché y los demás, sintiendo el peso de cada una. No era una amenaza directa, pero el mensaje era claro: acepten nuestros términos o enfrentarán consecuencias peores. «Pide tiempo para discutirlo», sugirió Metzli a Quiché en apache. «Necesitamos considerar todas las opciones». El coronel Vargas accedió a darles hasta el amanecer siguiente para tomar una decisión. Los soldados establecieron su campamento a cierta distancia, manteniendo vigilancia, pero sin acercarse más al asentamiento apache. Esa noche, el Consejo de Ancianos y Guerreros debatió acaloradamente. Algunos argumentaban que el tratado era una trampa, que una vez en las reservas serían despojados de su libertad y su cultura. Otros señalaban que la resistencia significaría más muertes, más sufrimiento, especialmente para los niños. Metzli escuchaba en silencio, sentada junto a Quiché, absorbiendo cada argumento, cada emoción que vibraba en las voces de los hablantes. Cuando finalmente le pidieron su opinión, habló con la claridad y sabiduría que todos habían llegado a respetar. «He vivido en ambos mundos», comenzó. «Sé que los mexicanos no siempre cumplen sus promesas a los indígenas, pero también sé que los tiempos que vienen serán duros, más duros que cualquier cosa que hayamos enfrentado antes». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Quizás no se trate de rendirse o resistir. Quizás haya un tercer camino, uno donde tomemos lo que nos ofrecen, pero lo hagamos nuestro, donde preservemos lo esencial de quienes somos mientras nos adaptamos a este nuevo mundo». Sus palabras resonaron entre los presentes. Nantai, quien raramente intervenía en los últimos tiempos, dejando el liderazgo a la generación más joven, se levantó lentamente. «La mujer ciega ve más claro que muchos con ojos», dijo la anciana. «He vivido lo suficiente para ver cambiar el mundo muchas veces. Nuestro pueblo ha sobrevivido porque sabe doblarse como el sauce en la tormenta, sin romperse». Después de horas de discusión, se tomó una decisión. Aceptarían los términos del tratado, pero con condiciones propias. Exigirían tierras específicas que conocían bien, cerca de ríos y con buena caza, la libertad de mantener sus ceremonias y tradiciones, y la garantía de que no serían separados como grupo familiar. Al amanecer, Quiché y Metzli, junto con Nantai y los otros líderes, presentaron su respuesta al coronel Vargas. El oficial escuchó con atención mientras Metzli traducía sus condiciones.
No puedo prometer todo esto, dijo finalmente Vargas, pero puedo incluir vuestras peticiones en el tratado y abogar por ellas. Es lo mejor que puedo ofrecer. Después de una breve consulta, los apache aceptaron. Se firmaría el tratado en una ceremonia formal en el pueblo de Fronteras, a 3 días de viaje donde representantes del gobierno esperaban. «Iré a buscar a Tanito y los demás», dijo Quiché a Metzli cuando los soldados comenzaron a prepararse para partir. «Nos reuniremos en Fronteras». Metzli asintió, pero una inquietud persistía en su corazón. «Ten cuidado», le dijo, abrazándolo con fuerza. «No confío completamente en estos hombres». «Ni yo», confesó Quiché, «pero a veces hay que arriesgarse para proteger lo que amamos». Se separaron con la promesa de reunirse en 2 días. Metzli, acompañada por Nantay y algunos otros, partiría con los soldados hacia Fronteras, mientras Quiché y un pequeño grupo irían a las montañas a buscar a los niños y ancianos. El viaje hacia Fronteras fue tenso pero sin incidentes. El coronel Vargas, intrigado por la historia de Metzli, cabalgaba a menudo junto a ella, haciéndole preguntas sobre su vida entre los apache. Aunque cautelosa, Metzli respondía con honestidad, viendo una oportunidad de construir un puente de entendimiento. «Mi hijo es mitad apache, mitad mexicano», le contó. «En él veo la posibilidad de un futuro donde nuestros pueblos no se vean como enemigos». «Un pensamiento noble», respondió Vargas, aunque su tono sugería escepticismo. «Pero los odios antiguos son difíciles de superar». Al atardecer del segundo día, llegaron a Fronteras. Para Metzli, que no había estado en un pueblo mexicano desde su huida más de 2 años atrás, los sonidos y olores familiares despertaron una extraña nostalgia. El bullicio de la plaza, el tañido de las campanas de la iglesia, el aroma de tortillas recién hechas y chiles asados. Los apache fueron alojados en un antiguo granero en las afueras del pueblo, con guardias apostados para su protección, según explicó Vargas. Metzli, sin embargo, fue invitada a quedarse en la casa del alcalde, un privilegio que rechazó firmemente. «Mi lugar está con mi gente», dijo con determinación. «Si quiere honrarme, permítame ir al pueblo para buscar a mi madre. Vive aquí con una prima, según me informaron». Vargas, sorprendido por su petición, accedió a enviar un mensaje. Para asombro de Metzli, pocas horas después, escuchó una voz que jamás pensó volver a oír. «Hija mía», exclamó doña Soledad, abrazando a Metzli con fuerza, «Dios ha escuchado mis oraciones». El reencuentro fue emotivo. Doña Soledad, aunque envejecida por los años y las preocupaciones, estaba bien. Vivía modestamente con su prima, ayudando en un pequeño negocio de costura. «Te he extrañado cada día», dijo la anciana, sosteniendo el rostro de su hija entre sus manos arrugadas. «¿Eres feliz, mi niña?» «Sí, madre», respondió Metzli con sinceridad. «Tengo un buen esposo, un hijo hermoso, Tanito, tu nieto. Pronto lo conocerás». Hablaron durante horas, poniéndose al día sobre todo lo ocurrido. Doña Soledad escuchaba con asombro las historias de la vida apache de Metzli, su matrimonio, el nacimiento de Tanito y los desafíos que habían enfrentado. «Y ahora este tratado», concluyó Metzli, «nos prometen tierras y paz, pero tengo miedo, mamá. ¿Cumplirán su palabra?» Doña Soledad suspiró. «El gobierno hace promesas fácilmente, hija. Cumplirlas es otra historia, pero quizás esta vez sea diferente. El nuevo gobernador es un hombre que dicen justo». Al día siguiente, mientras esperaban la llegada de Quiché con Tanito y los demás, llegaron noticias preocupantes. Un mensajero del norte reportaba enfrentamientos entre apaches rebeldes y tropas mexicanas cerca de la frontera con Estados Unidos. «Esto podría complicar las negociaciones», comentó Nantay, cuando Metzli le tradujo las noticias. «Nos culparán a todos por las acciones de unos pocos».
Sus temores parecieron confirmarse cuando, esa tarde, el coronel Vargas les informó que el representante del gobierno retrasaría su llegada debido a los disturbios. Mientras tanto, añadió con una expresión que intentaba ser tranquilizadora, pero no lo lograba, deben permanecer aquí, por su seguridad. La inquietud de Metzli crecía por horas. Quiché debería haber llegado ya con Tanito y los demás. Cuando intentó preguntar a Vargas si había alguna noticia, fue evitada con excusas vagas. Esa noche, mientras los apache intentaban descansar en el incómodo granero, Metzli se sobresaltó al sentir una mano sobre su hombro. «Shh», susurró una voz familiar. «Soy yo, Siki». «Siki», exclamó Metzli en voz baja. «¿Cómo has entrado? ¿Dónde está Quiché? ¿Y Tanito?» Siki, que había conseguido escabullirse hasta el pueblo, disfrazada como sirvienta mexicana, traía noticias alarmantes. «Emboscaron a Quiché y los otros cuando bajaban de la montaña», dijo con voz temblorosa. «No eran soldados regulares, sino rangers, esos mercenarios que cazan apache por las recompensas. Mataron a 2 de los nuestros. Quiché y los demás lucharon y escaparon, llevándose a los niños de vuelta a las cuevas». El corazón de Metzli pareció detenerse. «¿Tanito? ¿Mi hijo está bien? Está a salvo con Quiché», aseguró Siki. «Pero Quiché está herido, no gravemente, pero lo suficiente para no poder viajar rápido. Me envió a advertirte. Cree que todo esto es una trampa. Los soldados hablaban de llevar a todos los apache capturados a una reserva en el desierto, lejos de aquí». Metzli apretó los puños, sintiendo cómo la angustia se transformaba en determinación. «Debemos alertar a los demás y escapar esta noche». Con la ayuda de Siki y Nantai, Metzli organizó silenciosamente al grupo. Usando sus conocimientos del pueblo y la información que Siki había reunido, trazaron un plan de escape. «Mi madre nos ayudará», decidió Metzli. «Su casa está cerca de la salida norte del pueblo». Horas después, aprovechando un cambio de guardia y una repentina tormenta que oscureció aún más la noche, los apache ejecutaron su plan. En pequeños grupos, se deslizaron entre las sombras hacia la casa de la prima de doña Soledad. La anciana, a pesar del peligro, no dudó en ayudarlos. «Esta bodega tiene una salida que da al campo», explicó mientras los guiaba. «La usábamos durante las incursiones apache, ironías de la vida. Ahora la usaremos para salvar a los apache». Cuando casi todos habían escapado, sonaron las alarmas en el pueblo. Alguien había descubierto su fuga. «Ve con ellos», urgió doña Soledad a su hija. «Yo los retrasaré». «No puedo dejarte, mamá», protestó Metzli, aferrándose a las manos de su madre. «Tienes un hijo que te necesita», respondió doña Soledad con firmeza. «Yo estaré bien. Soy solo una vieja ciega. ¿Qué pueden hacerme?» Con el corazón partido, Metzli abrazó a su madre una última vez. «Volveré por ti», prometió. «De alguna manera encontraré la forma». «Lo sé, hija», respondió doña Soledad. «Ahora ve, y que Dios te proteja». Guiados por Siki, los apache se adentraron en la noche, evitando los caminos principales y moviéndose a través de barrancos y arroyos para confundir a posibles perseguidores. Su destino: las montañas donde Quiché y los niños se refugiaban. El viaje fue arduo, sin provisiones adecuadas, y con varios ancianos entre ellos, avanzaban lentamente. Metzli, acostumbrada ya a la vida en el monte, ayudaba a los más débiles, animándolos con palabras de esperanza. 3 días después, exhaustos y hambrientos, llegaron finalmente a las cuevas. El reencuentro con Quiché y Tanito fue agridulce. La herida de Quiché, una bala que había rozado su costado, se estaba curando, pero la situación seguía siendo desesperada. «Han enviado partidas de búsqueda», informó uno de los vigilantes. «Pronto encontrarán nuestro rastro». Esa noche, mientras Tanito dormía entre ellos, Quiché y Metzli enfrentaron la dura realidad de su situación.
No podemos seguir huyendo para siempre, dijo Metzli, acariciando el rostro de su hijo, especialmente con los niños y los ancianos. Quiché asintió lentamente. He estado pensando. Quizás debamos dividirnos. Los más fuertes pueden continuar resistiendo en las montañas si así lo desean. Pero tú, Tanito y yo, podríamos buscar otro camino. ¿Qué camino?, preguntó Metzli, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. El norte, respondió Quiché, más allá de la frontera. He oído que allí hay tierras donde podríamos empezar de nuevo, lejos de todo esto. La decisión no fue fácil. Significaba dejar atrás no solo su hogar, sino también a parte de su familia extendida, a aquellos que habían elegido quedarse y luchar o rendirse en sus propios términos. ¿Y mi madre?, preguntó Metzli, angustiada. Le prometí que volvería por ella. Y lo harás, aseguró Quiché. Cuando estemos establecidos y seguros, encontraremos la manera de traerla con nosotros. Durante los días siguientes, prepararon su partida. El oro que habían acumulado, junto con los aretes que doña Soledad había enviado, serían su única seguridad en el viaje hacia lo desconocido. La noche antes de partir, Nantai reunió a la familia de Quiché y Metzli para una ceremonia especial. Bajo las estrellas, en un pequeño claro protegido por rocas altas, la anciana invocó la bendición de los espíritus para el viaje que emprenderían. «Llevas contigo no solo tu propia vida», dijo a Metzli mientras pintaba símbolos de protección en su frente, «sino también nuestra historia, nuestras tradiciones. Enséñale a Tanito quién es, de dónde viene, para que nunca olvide su sangre apache, aunque camine por tierras extrañas». A Quiché le entregó un amuleto familiar, transmitido por generaciones. «Este símbolo de nuestro clan te recordará siempre tu hogar, no importa cuán lejos vayas». Ve para Tanito, un pequeño collar con una piedra de turquesa pulida, para que siempre encuentre su camino de regreso, si así lo desea su corazón. Al amanecer, con lágrimas contenidas y promesas de reencuentro, la pequeña familia se separó del grupo. Con provisiones para varios días, un mapa rudimentario dibujado por un antiguo comerciante amigo de Quiché, y la determinación nacida del amor y la supervivencia, emprendieron su viaje hacia el norte. El camino estaría lleno de peligros: patrullas militares, bandidos, el implacable desierto, ríos traicioneros y la incertidumbre de un futuro en tierras desconocidas. Pero llevaban consigo algo más poderoso que cualquier obstáculo: la fuerza de una familia forjada entre dos mundos, la valentía de quienes han enfrentado la adversidad y han sobrevivido, y la esperanza de un nuevo amanecer donde su hijo pudiera crecer en paz. Mientras avanzaban por el sendero que serpenteaba hacia las tierras del norte, Metzli sostenía a Tanito contra su pecho. El pequeño, ahora despierto, tocaba con curiosidad el rostro de su madre, una caricia inocente que renovaba su determinación. «¿Cómo es el amanecer hoy?», preguntó Metzli a Quiché, una pregunta que se había convertido en ritual entre ellos. Quiché observó el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse sobre las montañas, bañando el paisaje con tonos dorados y rojizos que transformaban el árido terreno en una visión casi mágica. «Es rojo y dorado», respondió, «como fuego líquido que promete un día nuevo. Las nubes son hilos finos que se deshacen con la luz, y hay un águila, allá a lo lejos, volando hacia el norte, como nosotros». Metzli sonrió, creando en su mente la imagen con las palabras de su esposo. «Un buen presagio», dijo. «El águila nos muestra el camino». Y así, bajo el fuego del amanecer, la familia continuó su viaje hacia un futuro incierto pero propio, llevando consigo no solo sus escasas posesiones materiales, sino también el tesoro más valioso: su amor, su cultura y la indomable esperanza de un mañana mejor para su pequeño rayo de sol. «El verdadero oro», pensó Metzli mientras caminaban,
no es el que llevamos escondido entre nuestras ropas, sino el que late en nuestros corazones. Ese es el tesoro que nadie podrá arrebatarnos jamás. Tanito, como si pudiera leer los pensamientos de su madre, rió alegremente, un sonido puro que se elevó hacia el cielo como una promesa de que, a pesar de todo, la vida continúa, se renueva y encuentra siempre un camino hacia la luz.